cambio ahora quieres ser artista y no pasas por el proceso de hacer música, sino piensas que lo primero es abrirte el TikTok o tener un Instagram. Entonces es como que haces al revés las cosas. Humano Narrativo. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a Humano Narrativo. Gracias por estar en esta entrega. Gracias a ti, José, por estar aquí con nosotros. Bueno, el día de hoy tenemos ya te introduje, a José de la Madre Tirana. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo te Bien. sientes? Bien. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Qué Qué hermoso tenerle aquí. Se Chévere. siente como utópico, así. La primera vez que yo te vi tenía como 13 y yo tengo 30, no mentira. Pero yo tengo 23. ¿En dónde? En el Carlos Cueva, de Sí, hecho estaba con Carlos Emi, Cueva, estábamos sí. conversando de eso. Fue un concierto que hicieron La Madre Tirana, Da Pound y Guanaco. Fue el primer concierto de la Madre. ¿Sí? Guacanzote, Wow, qué gara. icónico. Estuvimos Icónico. presentes. Tenías 13 años. 13 años, de mi 14 y fuimos con mi mami, ¿verdad? Sí. Mi mami nos Qué acompañó. increíble, Qué bien. qué gara tenerte aquí. Recordando ese Gracias. momento, ¿quién diría que estaríamos conversando contigo? Qué chévere. Bueno, me gustaría comenzar con la gente que no conoce el proyecto que tienes ahora. ¿Cómo les describirías? Cuéntanos. ¿Qué es la madre? No se tape la carita. Ahí. Antes de. O sea, para mí la Madre siempre fue como un lugar para divertirme musicalmente, para no estar atado a ningún compromiso con otras personas del tema de la composición. Y ya eventualmente ya se ha ido haciendo algo más grupal, pero siempre es bajo la base de divertirnos, no sé por qué. Creo que cuando uno comienza con un proyecto creativo y eres muy joven, como que uno se pierde en cosas que no son importantes y muchas veces terminas en conflictos con la gente con la que haces todos estos proyectos creativos. Y creo que mi aprendizaje de Joda Masa tal vez fue eso, sí, como que perdía mucho el tiempo en mi cabeza, no por culpa de nadie, como en conflictos que yo mismo me hacía y que no tenían mucho sentido, sí. Y la Madre para mí es como eso, sí, siempre le he tratado de mantener de una forma bastante inocente y juguetona para siempre. No tengo demasiadas expectativas tampoco. Sí. ¿Y quién es José dentro de la Madre? O sea, ¿cómo te representas tú? ¿Tú crees que tienes otro carácter dentro de la Madre que se diferencia del José del día a día? O sea, al inicio creo que la Madre fue como una broma a mí mismo, porque en Joda Masa es como que nos hicimos de mala fama, ¿sí? de portarnos mal y de ser egocéntricos y cosas así. Y luego fue como decir, bueno, entonces voy a ser más tirana. Sí. Ese es mi proyecto. ¿Sí? Entonces comenzó como esa idea también, como voy a hacer lo que yo quiera. Tú mencionas que fue también como un proceso de transición lo de estar en Joda Masa y los aprendizajes personales a mutar ya a la Madre Tirana. ¿Cómo fue ese proceso de, qué sería, como encuentro contigo mismo, un crecimiento personal? Porque ahí sí dame un poquito más de luz, cómo estaba distribuido Joda Masa, porque realmente yo ya no llegué a escuchar mucho de Joda Masa. Yo te empecé a cachar por la Madre Tirana. Entonces, ya cuando me enteré que estabas en los dos proyectos, fue como de, what? ¿Cómo sí? Ajá. Entonces, sí, como es una persona. Entonces, como, o sea, a mí me llama la atención eso porque en lo personal, cacho que pues, la Madre Tirana ya está bastante tiempo en la escena local y a la final también considero que son un referente dentro de, o sea, para los artistas emergentes siempre está en el discurso mencionar la Madre Tirana, como la Madre Tirana. La Madre Tirana ya hizo esto, ya participó en esto, voy a tocar con la Madre Tirana. Entonces siento que es muy interesante estar en este punto porque a la larga ha sabido mantener el proyecto con todo lo que los altibajos implican. Entonces, cuéntanos. Sí. Bueno, Joda Masa es como la banda de colegio que tuve. Es con las típicas inseguridades y
que tiene un adolescente, ¿no? Y a veces justo tu mejor amigo es con el que más peleas. Entonces era como el grupo con mi mejor amigo y al mismo tiempo era la evolución musical personal de cada uno. Y yo siempre he sido bastante como centrado en hacer las canciones yo mismo, o sea, no soy mucho de la creatividad grupal, porque así me ha gustado y así me he acostumbrado también. Entonces, como que jamás era un proyecto más, aparte de tener otras influencias como más rockero, más guitarrero quizás, ahí uno debía conjugar el hecho de formar parte de una banda. Y si bien yo, digamos, igual hacía la composición en su mayoría, había que conjugar más ideas y más temas en grupo. Y por eso fue como la vía de escape hacia la madre tirana, para estar tranquilo y ya no tener que hablar con nadie lo que quiero hacer. O sea, no fue una opción para ti, perdón que te interrumpa, como dejar ahí la música, sino siempre... No, jamás. Como, ajá, este es mío y se va conmigo. En un inicio incluso fueron paralelos al final de Kodamás y la madre, pues habían al mismo tiempo. Pero luego Santi ya se fue a Quito, él siguió con sus proyectos musicales y fue como algo natural, o sea, cada quien siguió por su lado. El fin de Nunca- una era. Sí, nunca nos peleamos ni nada, sino que cada uno creció ya a su manera, de forma independiente, que a los dos creo que nos hizo bien eso. A mí me llama la atención mucho esa dualidad que tú pones en el título del proyecto. Comienza con la madre tirana, ¿no? Mi idea de madre es como ese inicio, esa semilla, un poco más yéndonos a, tal vez a lo delicado, no sé si es la palabra correcta, pero también hay esta dualidad de la tiranía, ¿no? ¿Por qué decidiste como juntar estos dos términos? Porque entiendo que es una canción de Fodamasa, ¿no? Pero ¿por qué decidiste como que sea la madre tirana este proyecto? O sea, principalmente porque me sonaba bien, o sea, para mí era como un nombre parecido a pescado rabioso, ahora, o sea, como esa misma dualidad que dices. Y sí, primero le puse de título a una canción de Kodamasa, pero siempre me gustó que la madre tirana como tiene así un sentido también un poco cómico, entonces como que causa algo de gracia y eso es como bueno para romper el hielo, así, porque cacho que a veces cuando queremos hacer algo artístico o cualquier cosa creativa nos tomamos muy en serio a nosotros mismos y a veces por no romper el hielo ante el público la gente no te toma en serio también y te ven así muy como ¿qué pretende este man? Entonces creo que la madre tirana es un buen nombre para romper el hielo también, para que no te tomen tan en serio y ya desde la risa es más fácil que te cachen también. ¿Y ya habías pasado por eso, en que te tomen como desde un punto de miedo? Porque cacho que cuando tienes trayectoria dentro de la escena o en general como artistas, creo que hay una barrera bastante amplia entre el público y el artista, como por ejemplo el acercarte, ¿no? El punto del fanatismo, ¿no? Yo no me acerco porque le tengo miedo y porque es mi ídolo, así. ¿Cómo has sabido manejar eso dentro del proyecto? O sea, nunca... o sea, yo no sentí como la transición de Kodamasa a la madre, porque básicamente siempre fui yo queriendo hacer mis canciones. Pero sí siento como que en mí cambió como mi perspectiva, como que con Kodamasa tenía esta idea de que las canciones tienen que reflejar tristeza o ira o cosas así, más como soy de esa escuela más rockera. Entonces mi niño interior así proyectándose era así como yo quiero ser así esta figura más rockera a lo oscuro, ¿ya? Entonces como nosotros vivíamos por la música y nos dábamos duro solo por la música y era como ese sentido bastante infantil pero que es necesario en el rock, así como de autodestrucción
Porque digo, esas son cosas que tienen su tiempo también. O sea, no puedes quedarte todo el tiempo en lo mismo, sino ya te vuelves un tonto, así. Entonces, está bien igual toda esa fase que te da la ingenuidad de la juventud y que es peligrosa y todo. Y para mí como que Joda Masa era esa ingenuidad así del rock. Así que los que nos metamos en el rock vamos a saber de qué estoy hablando. Y luego La Madre es algo como más inocente también. También como que coincide que ahí yo a los 24 años tuve mi primer hijo. Entonces fue como un despertar también así de responsabilidades. Y ahí nace también La Madre Tirana. Entonces es como que fue paralelo a eso también esta idea de ya no ser un adolescente autodestructivo y ser así como más que solo se está divirtiéndose. Igual te vas a divertir. Claro, es comprender cómo el proyecto de vida también va creciendo. El otro día hablábamos justo con Dana de los proyectos de vida de la gente y cómo van mutando. Para muchas personas un proyecto de vida es tener hijos y tener familia, pero para otras personas su proyecto de vida puede ser algo más hacia lo artístico, hacia lo musical. E incluso esta misma idea de que nos toca a veces a los artistas convivir con nuestro arte y con el mundo profesional, el mundo caótico, el mundo de la vida común, ¿no? ¿Cómo has sabido llevar tu proyecto de vida? O sea, para mí, nunca fue una opción como ser únicamente músico o algo así. Como siempre me pareció que la vida es como muy corta para hacer una sola cosa. Siempre he tenido así como esta hambre de conocer varias cosas, no necesariamente de la música. Yo tengo una profesión de abogado, también soy músico y no diría que ninguna es superior a la otra. Y más bien soy de la escuela de los que piensan que para hacer buen arte tienes que vivir cosas fuera del arte. Sin compararme obviamente a nadie, pero creo que, por ejemplo, muchos escritores como Kafka ya diciendo que es el mejor, más representativo ya de una era, es como el man era un burócrata y luego iba a su casa y escribía los mejores libros. Y seguramente si es que hubiera estado todo el tiempo intentando hacer un libro, no hubiera tenido toda esa experiencia para hacer un buen libro. Sí. Entonces, yo creo que hay que vivir varias cosas y tampoco hay que romantizar demasiado el arte porque es decorativo nada más, ¿no me entiendes? Entonces, hay otras cosas más valiosas que el arte. Hay uno de pelado a veces cree que el arte es lo más importante y no es así. Yo veía una publicación que subiste justo, me parece, el año anterior o inicios de este año, cuando hablabas de La Madre Tirana 4, que habías terminado de la composición o la producción de La Madre Tirana, y ahí leía algo muy interesante, que tú tenías un debate entre dejar la música o no, y que esta fue la oportunidad de hacer un disco más positivo, más alegre. ¿Cómo fue ese planteamiento? ¿Qué es lo que te enseñó La Madre Tirana 4? Creo que cuando hice La Ira de la Nueva Era le puse tanto empeño a hacer un disco pulcro y profesional que quizás me quedé un poco saturado como emocionalmente de esa idea como de querer hacer algo para que le guste a la gente. Y luego con La Madre 4 hice básicamente con el Flaco, que es parte de La Madre, y con mi hermano Pablo, que se unió a La Madre, que con él había ya producido La Madre 2. Entonces fue como un reencuentro también de hacer un disco en la casa, un disco casero, riéndote, sin presión, sí, muy juguetonamente. Y alguna vez conversé con mi hermano justamente de eso, sí, porque uno a veces quiere hacer un producto que le guste a todo el mundo y lo primero que piensas es cómo pensaría todo el mundo que sería algo chévere. Y más bien la perspectiva es totalmente distinta, tienes que
pensar qué te gustaría a ti, o sea, más bien desde lo individual, y justo la gente siempre va a apreciar eso que es único. Y eso que es único no es desde ver de afuera y pensar que esto le tiene que gustar a todos. Siempre algo personal, y mientras mantengas eso como personal va a ser auténtico, porque nadie se parece a ti. Y no es la primera vez que entiendo que se te pasa por la cabeza la idea de dejar la música, ¿no? Has dicho que es un camino bastante complejo y a veces ingrato. Porque, primero, o sea, ¿cómo has batallado con esta idea? Porque al final la música sigue siendo como algo muy tuyo. Y también, ¿qué es lo que ha cruzado por tu vida que ha dicho que has dicho, digamos, ok, tengo esta absurda idea o esta idea tan loca, dejar una parte de mí, pero quiero mantenerla aún? O sea, como seguir en la música. Exacto, ¿qué es lo que te ha mantenido aquí? O sea, creo que no sé otra forma igual de existir, así como que desde que me acuerdo siempre he estado muy vinculado a la música, así, desde niño. Los discos en mi casa, luego más adelante mi hermano mayor tuvo primero una banda y luego teníamos un cuarto de música en la casa. Entonces para mí es como que la música es súper natural, o sea, nunca tuve que aprender a que me guste, ni incluso yo soy muy autodidacta, nunca tuve esa habilidad de conocer las notas, ponte los nombres de las notas, siempre me mantuve como algo natural, y a veces con ese ego también que uno tiene a veces de decir, no quiero que nadie me enseñe y yo puedo solo, y tratando de desarrollar algo personal, digamos. Pero siempre es como una batalla muy emocional porque al final siempre estás mostrándote a ti mismo, exponiéndote de algún modo al ojo de cómo la gente juzgue ese trabajo que ha estado tanto. Entonces todo eso sí es bien desgastante para cualquiera, te vaya bien o te vaya mal, o sea, porque no es que te va a ir bien y te vas a sentir bien en términos de público, o al contrario tampoco. Por eso yo digo que hay que tener claro qué es lo que quieres, si quieres ser famoso o quieres ser músico. Entonces el momento que tienes claro que quieres ser músico, entonces ya no importa si le gusta a la gente. Claro que es importante porque eso es lindo que la gente importe, pero eso viene de añadidura. Como que uno no es tan responsable de lo que vaya a pasar. No depende de ti que le guste o no a la gente lo que haces. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué loco! ¡Qué locura! Mencionaste un par de cosas que me dejaron disociadas. No escuché la mitad de lo que dije. Mencionaste... a ver, anoté aquí. Si es que me ven en el celu, estoy muy en el episodio. Esta idea, tú mencionas... uno se aferra mucho a querer hacer algo para que le guste a la gente, y yo siento que es una práctica que está muy interiorizada, dependiendo, o sea, más para los artistas, ¿no? O para crear en general, esperas que a alguien le guste, o que lo apruebe, o que conecte, o que valide, cada quien a su forma. Entonces yo he escuchado que hay personas, o sea, me llama la atención tu perspectiva, porque por un lado es como del, sí, atravesé esta parte de querer hacer algo que le guste a la gente, pero luego voy mutando y quiero que me guste a mí, y a la larga yo siento que pues la carrera del artista no termina de ser como estática. Entonces yo siento que ahí también hay un choque de el público esperaba esto de ti, ¿qué pasó? Y cada vez que vamos lanzando nuevos proyectos hay gente que, digamos, se va quedando en el camino o se va sumando en el camino. Entonces eso a mí me llama la atención de la madre, porque yo he escuchado como público full comentarios, o sea, desde que íbamos, ponte, a la fiesta de música ya, y era del jaja, como que me encanta la madre y la escena local en general, porque también yo tengo esta perspectiva, no sé qué opinas tú, y me encantaría precisamente escuchar tu opinión, porque yo hago una comparación, hablemos del auge cuando estaba esta escena local, hablemos de Escuela, Madre Tirana, Dapao, Tripulación de Osos, 2000, ¿qué sería? 18. No, comenzaría yo creo 2014. Sí, yo iba a decir por ahí 2014, 2015. Todo se explotó.
Ajá, entonces, claro, o sea, uno veía el line-up de la fiesta de la música y estaban así tremendos, entonces había, me atrevo a decir, como más interés de la gente, y luego, pum, hubo un bajón. Sí. Entonces, ahí hay un hueco, así, entendemos como todo lo que ha pasado, sigue pasando a nivel de estabilidad, como inestabilidad del país y etcétera, pero ustedes ya están dentro de un nicho, han seguido avanzando, han seguido sacando su música, y quienes conocimos de estos proyectos hemos estado así, literal viendo los inicios versus cómo está mutando también el proyecto. Entonces voy a dividir mi ponencia en dos partes. La primera, ¿cómo sientes tú que es el hecho de que las personas se apropien o interpreten el mensaje que estás dando desde la madre tirana a lo largo del tiempo? Y la segunda parte está vinculada precisamente a esta diferenciación de cómo fue emerger en este espacio con este otro grupo en estas épocas versus cómo sientes tú que puede ser emerger ahora para los artistas que están intentando sacar proyectos. Porque aquí yo quiero hacer una diferenciación entre los tipos de conversación. Entonces es súper interesante escucharte a ti, que ya tienes años de trayectoria, versus los otros artistas que nos han acompañado y están con un año, 2 años, ajá, como que moviendo el proyecto. Entonces las perspectivas están así. Me atrevo a decir, y no para desmerecer la perspectiva del artista emergente, pero me atrevo a decir que como tus ideas ya están mucho más asentadas, porque es justo lo que mencionas, superamos una etapa de romantizar el trabajo artístico y la conexión y la creatividad y bla, 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 bla. Mientras que ahorita, como yo siento que el medio emergente actual está muy envuelto en esta ilusión, que a veces termina por ser algo que te ciega, si está bien dicho, no te ciega, porque a la final nos conformamos con cosas que no están bien dentro de la escena. Así que, ¿qué tienes que decir al respecto? O sea, yo creo que ha influido mucho en el bajón musical justo las dinámicas de comunicación que te imponen las redes sociales y Spotify mismo, porque ya no tienes tanto tiempo para explicar de qué se trata tu proyecto. Si tienes 1 minuto máximo y en ese minuto la gente termina a veces en la opción de presionar a cualquier medio más que haciendo una bonita canción. Entonces la gente está preocupada en la red social y en los likes más que en tener una linda canción. Yo pensaba que esa era una perspectiva mía porque me estoy volviendo viejo, pero qué bueno que vos me digas lo mismo. Pero yo también pensé que es como que antes había como que eran bandas que se notaba que querían más la música. Yo cacho que toda esa escena musical que explotó y que la gente le comenzó a decir indie era como algo que se forjaba desde antes, igual como ponte, el primer disco de Jodamasa era del 2011 y en ese tiempo nosotros compartíamos escenario con Los Suchos del Pavo, con Rocola Bacalao, así, nada que ver. Y luego fue como que en Quito había estas bandas que les gustaba hacer buenas canciones, y yo cacho que Jodamasa siempre fue una banda que quería hacer canciones, no quería hacer que la gente moshe, porque en cambio cuando yo recién estaba como en la música era como esta lucha con estas bandas que les iba mejor y que solo ponían y ¡pam! Les fue increíble porque todos mosheran y luego venía el aburrido y no nos iba bien, pero era como de insistir y luego como que coincidió esta escena con lo de Quito, que yo nunca me sentí como parte de esa escena porque mi orgullo, yo pensaba, yo estoy desde antes. Okay. ¿Entiendes? O sea, mi orgullo yo personal. No soy parte de este como yo no sentía, yo no soy parte de esta escena de Quito. Pero a la final explotamos juntos. ¿A qué bandas te refieres? ¿A Rocola? No, digo, esta escena de Quito que como Da Pound, La Máquina, Lola Boom, son con los que explotamos juntos. Yo nunca sentí como que yo era parte de esa escena. Más bien yo sentía como que veníamos de otra parte, pero al final ya viendo en perspectiva, todos venimos de esa sensación, así como que estábamos cansados de las bandas que son solo divertidas o solo de mosh, y ahora había como estas bandas de compositores, Mauro, Tapao, La Máquina, Felipe
yo en Jodamas hace tiempo. Entonces todos teníamos esta idea de hacer lindas canciones. Y como que eso se fue contagiando y fue como claro que fue creciendo silenciosamente y como que explotó en el 2015 y luego se apagó igual. Porque mucha gente, sí, como que después de la pandemia igual se fue, así, sí, creo que es... Cierto, la pandemia fue muy buena. Claro, o sea, yo he escuchado como terminó de... Bueno, no terminó, sino profundizó más la precaria situación de la cultura en el país. Entonces, sí, súper complicado. Algo igual para no ser injusto, yo me creo más de una escena cuencana. Y siento que tengo más que ver, aunque no sea musicalmente, tengo más que ver con Dakulkin Clan, con Pastizales, con el León, el teléfono. Entonces yo creo que es con Mauricio. O sea, yo creo que esa es mi escena, o sea, no la de Quito, de Da Pound. Y en Cuenca éramos mucho más peligrosos, además. Sí, ¿por qué? Sí, porque como que siento que nosotros queríamos vivir el rock así de esa forma ingenua que te digo y estábamos dispuestos a morir por eso. Mientras que ellos tal vez eran mucho más sanos que nosotros, más O sea, más buenas gentes también. Ya. o sea, había como un poco de competitividad en el medio. ¿Eso Yo- te refieres o No es- tanto de competitividad, pero creo que como cuando eres pelado, sí, igual así. Justo. Como que te quieres diferenciar, te ves diferente. Como que yo nunca quise ser parte de la PAN o de la máquina, así como me parecía que eran demasiado fofos para lo que yo quería ser. Igual creo que tienen unas canciones increíbles, pero siempre me pareció que les faltaba peligro. Yo más, o sea, me agrada mucho esta perspectiva porque dentro de lo que tú dices, con sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo reconociendo como surgimos al mismo tiempo. Eso para mí es algo muy valioso porque mira que en mi subconsciente está asociar a la Madre Tirana con estos proyectos solo porque estaban en un mismo line-up. Pero es Sí. totalmente cierto lo que mencionas de dividir como que las escenas por ciudades y no en un sentido de como que Quito versus aquí versus Cuenca y así, sino más como un tema de hay que ser honestos, hay que despertar. O sea, vivimos también situaciones distintas. La Es industria... es natural porque cada escena se hace entre amigos. Exactamente, Siempre es ajá. así. Y la las vivencia industrias son también es distintas. diferente, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, sí, algo iba a concluir y ya se me fue. Pero bueno, Yo creo Robert. que Sí. hay que tener en cuenta también que, y creo que por el mismo hecho contextual del tamaño de las ciudades, estas bandas terminaron por buscar ser algo más comercial y más pop también. Es decir, quizás al principio tenían un público más de nicho y terminaron de despegar o buscan alguna otra alternativa. Y Ya. igual, yo no creería tanto Ajá. eso, porque yo creo que al Felipe, por ejemplo, de La Máquina, que es el que más éxito te ha ido, a él legítimamente le gusta Britney Spears, es que quiere vender, Ajá. Es parte de su es proyecto. parte de su personalidad y por eso a la gente le gusta, porque es auténtico. claro, justo Entonces, eso. él es una persona auténtica y más allá de que haga poco o no, la gente se da cuenta que él es auténtico y le gusta. Y supongo que lo mismo le pasa al Mauro y me pasa a mí en cierto nivel. La gente sí entiende cuando algo es falso o no, por más presupuesto que le pongas igual. 100%. Qué maravilloso. Qué La verdad. increíble. Es una reflexión que necesitaba porque al final están surgiendo también muchos proyectos en la ciudad de Cuenca. Y tú puedes reconocer, y me gusta también citar a Leo, él suele decir que es un detector de proyectos o de personas que trabajan de manera auténtica. Y creo que me gusta recalcar esto también de este espacio busca sacar eso de los artistas. Y muchas gracias, José, por compartir esa autenticidad con nosotros. Dana se muere de ganas de decir Se algo. me cruzan todas las ideas que tengo. Sí. Chuta, a ver, ya se me fueron como unas 3 cosas que quise decir, pero ni modo, hay que avanzar. Es que yo voy a abrir debate, voy a abrir este tema de conversación. ¿Qué carajos está pasando ahora? Como mi percepción
de antes, porque es justo lo que menciona Francisco como un tema de nicho, pero luego analizamos y es como no necesariamente un tema de nichos, porque hay la autenticidad y porque se percibe eso, pero lo que voy es, ¿por qué en el 2015 si íbamos a la fiesta de música nos chantábamos todo el concierto? Porque venía La Madre y venía La Tripulación de Osos y venía, yo qué sé, General Villamil y así, capaz, o sea, me estoy inventando. Pero la gente se quedaba, o sea, el público como que sentía afinidad. Exacto, claro. con todo el line-up de un evento, de un festival. Y ahora ya no, o sea, ahorita es como yo percibo, puede que esté equivocándome, por eso dígame qué opinan, pero ahorita es como de soy emergente y porfa anda a mi concierto porque va a ir La Madre. Entonces ojalá el público de La Madre nos dé público. O sea, yo siento que la percepción del emergente ahorita es así. Y aquí hago una crítica, no solo como Dana, sino como comunicadora. Porque analizando justo lo que tú mencionas de la época en la que estamos, los estímulos externos que están influyendo en esta percepción del público, todo eso juega un rol más allá de decir, La Madre me va a dar público a mí. Entonces, qué bueno que toquemos en un mismo festival, o pasa también, me atrevo a decir, con el teléfono. Entonces, yo siento que por ahí está dividida la percepción, porque en su momento ustedes no dependían de nadie que les dé un foco de atención. ¿Por qué ahorita los emergentes sienten que, por Dios, por favor, La Madre Tirana, el teléfono, al menos aquí en Cuenca, nos hagan el favor? O sea, yo hago una crítica, pero tengo algo en el ojo. Tengo dolor, tengo frustración. Yo siento por qué hay esta percepción ahorita de que los emergentes como que dependen de que ya forjaron ustedes una reputación, una identidad, y yo siento que realmente nada que ver, no va por ahí, porque eso que tú dices, esta búsqueda de autenticidad les ha llevado a todos a posicionarse como son y ya. Claro, de hacer música solo por hacer música. Ajá. ¿Qué ha cambiado ahora? Exacto. Entonces, ¿qué opinan todos? Ahorita con lo que dices se me aclaró, creo, un poco más. Donde yo creo que mi generación, por decirlo así, los que explotamos con eso que decían que era el indie ecuatoriano, todos crecimos con el internet, pero lo usamos como una herramienta de aprender, de ser autodidactas. Entonces, muchos sabíamos cómo grabar caseramente, hacíamos cosas caseramente para hacer un producto. Y todavía las cosas no eran tan fáciles como son ahora. En cambio, ahora quieres ser artista y no pasas por el proceso de hacer música, sino piensas que lo primero es abrirte el TikTok o tener un Instagram. Entonces es como que haces al revés las cosas. Claro. Yo creo que también tiene... Igual, perdón, Siguen más. solo te digo, también igual creo que hay artistas increíbles de ahora, de Cuenca, por ejemplo, Libero. El man es totalmente autodidacta, él hace todo lo que hace, me está haciendo un videoclip que va a salir mañana. El man tiene una visión artística increíble y es sobre todo porque es una persona que ama la música, ¿sí? No es una persona que quiere ser famosa. Y esa siempre es la diferencia. Qué importante eso, y como repites eso de la fama y hacer música y arte solo hacer con esa intención de simplemente crear, porque eso es lo que nos da, para muchos quienes creamos es lo que nos da una razón de existir, simplemente se da. Y aquí algo para comentar, así, igual también como punto de vista de comunicadora. Ajá, como tú dices, como que lo primero que se hace es la difusión, abrir el Instagram, abrir el TikTok, tener una fotito linda y decir que eso es como el inicio o la semilla del proyecto, cuando debería haber como un concepto. Por ejemplo, creo que hay muchos proyectos que están saliendo y que no hay como mucho que decir porque no hay un concepto, no hay un contexto que nos pueda contar. Por eso me gusta y conecto bastante con este proyecto de La Madre, porque de hecho, así, solo como dato extra, tú mencionas que en los álbumes tú pones como números para ver como la evolución que hay en sí, que es algo que me parece interesante, y hay como una proyección del proyecto en sí. Y bueno, regresando al tema de esto de abrir primero el perfil de TikTok, creo que tiene mucho que ver con el tema de los algoritmos, porque si es que no hay como un tipo de estilo, o hay siempre es eso de que si no publicas mucho, el algoritmo se va a atrofiar y no te va a mostrar. O sea, hay esa necesidad de estar jugando al Instagram y al TikTok todo el tiempo para que nos mostremos. Pero estamos Sí, absolutamente. Ajá, sí. Igual siempre hay como alguien genial que se mete en el juego y lo destruye desde adentro, Exacto. porque
ponte, igual en esta misma lógica de TikTok ha salido alguien como Catriel y Paco Amoroso que juegan el juego. Claro. Pero lo rompen igual. Ajá, Entonces siempre es como entrar en otro tipo de juego, tampoco. Siempre tiene que haber esta gente que rompa esas cosas. Claro. Y con las cartas que hay tienes que hacer el juego. Sí, yo creo que hay que crear, o sea, hacer el contenido, no tanto centrándote en eso de que tienes que ser visto. Claro. O sea, simplemente, exacto, incluso la estética que tú ocupas, como que puede que el formato simplemente, digamos, grabas un video en horizontal, ya no te permite el algoritmo subir ese video porque está horizontal, pero simplemente lo creaste así, ¿no? Tal vez la gente tiene que tomarse el tiempo de mirar la pantalla y de verlo de esa manera, ¿no? Y dure lo que dure, porque te gusta y conectas con ese proyecto y yo creo que debemos acostumbrarlo así, ¿no? Ahí entra un tema que yo he escuchado actualmente, que enfatiza en por eso es importante tener fucking eventos presenciales. O sea, salirnos de estar en el celular y pucha, o sea, cuántos artistas como que pasan publicidad pagada y dices, va. Versus como estar realmente en un concierto y poder ver en vivo al artista, o sea, como que siendo él, siendo ella. Entonces, ¿cómo sientes tú que ha sido esta época, digamos, como de presentaciones, conciertos en vivo de la madre versus cómo está el panorama actualmente con el tema de conciertos presenciales? O sea, creo que cada vez es más caro hacer conciertos, ese es el problema también. Y como estamos acostumbrados también a lo fácil, la gente no se esfuerza mucho para hacer un evento tampoco. Entonces, antes era más común que la banda mismo cargue sus cosas, haga el escenario, haga un evento aunque sea sin permisos, pero se hace. Y ahora en cambio es como que viene alguien con una computadora y se pone a cantar, que puede ser un genio haciéndolo también, pero la mayoría no lo son. y solo así es pura, así como algo desvalorizado, ¿sí? O sea, que no tiene contenido y no tiene así algo que le sostenga. Y como decías antes, igual así es como que comienza por el final. Wow. Creo que por eso es importante también tener en cuenta la formación de públicos, porque ahí, o sea, y hay que ser sinceros, nosotros actualmente, sea como sea, dependemos de las redes sociales para poder sacar a flote un proyecto. Un proyecto ya no va a salir tan orgánicamente como era antes, porque estamos en el tiempo de la inmediatez y porque básicamente el algoritmo ha forjado los públicos a la manera que comercialmente le interesa. Entonces, tenemos que ir cambiando y nosotros como creadores de contenidos, creadores de arte, creadores de música, ¿cómo podemos trascender a nuestro público y cómo podemos hacer que la gente que nos mira termine de recibir ese mensaje o al menos ellos comiencen a generar una interpretación de lo que estamos creando? Y una cosa que mencionabas de la importancia de la presencialidad en los eventos y por qué Humano Narrativo nosotros nos estamos comenzando a enfocar incluso en la experiencialidad de los eventos, es que tenemos primero que hacer que la persona vuelva a sentir el evento sin sacar el celular. Que volvamos a moshear, que volvamos a gritar, que volvamos a aplaudir, que volvamos a tratar de alcanzarle al músico. Porque, y nosotros podemos ver, en el mundo se ha perdido totalmente ese sentido y esa emoción de vivir el evento, incluso por esta misma inmediatez de decir, yo estuve en este concierto, yo estuve presente en este momento. Y a pesar, y es el goce porque uno igual entra a TikTok y ve de todos los ángulos el concierto. Pero yo me pregunto, ¿esa persona vio el concierto en realidad? Entonces, ¿cómo podemos comenzar a cambiar eso? ¿Cómo podemos generar ese cambio de que la gente vuelva a vivir algo que fue realmente único?
y que termina haciéndose quizás banal o masificándose el momento en el que lo subimos a la plataforma. Eso como una idea general. He visto que igual algunos festivales están comenzando a encontrar métodos anticelular para que la gente se desconecte. Obviamente no hay que satanizarlo, pero si es así cuando vamos con la Danita a algún festival o algún concierto, es así de grabo o no grabo. Y yo tengo así conciertos grabados enteros de, qué sé yo, la máquina camaleón, cachas, pero ahorita es como... Luego ni ves. Sí, no ves. Luego ni ves nada, ni ves nada. Entonces ahorita es como, realmente he logrado como cambiar esa perspectiva de volver a ser un adolescente que disfrutaba en ese momento de la fuerza que te transmite el artista, porque eso también tenemos que comenzar como artistas a ser performáticos también, cómo teatralizamos las presentaciones, cómo generamos esa experiencia que nos haga olvidarnos incluso del celular. Quizás esté equivocado y quizás haya muchas perspectivas, pero quiero escucharlas. Pues no. Sí. O sea, yo creo que no hay que prohibir nada. O sea, no estoy de acuerdo en que lo ha hecho con los celulares, los conciertos, la gente siempre como que tiene que tener una mejor opción para que lo haga de verdad. O sea, no prohibiéndole ni forzándole algo. Pero creo que es inevitable tener estas dinámicas. O sea, cada generación, nuestros padres se quejaban de la tele, nosotros nos quejamos de TikTok. Siempre hay que ir superando todo eso y cuando tengamos una verdadera perspectiva, así ya con el tiempo, es cuando podemos decir, razonar de qué cosas han estado bien y mal. Y cuando estamos metidos en esto, es difícil tener una opinión. Ya que pase el tiempo, capaz vamos a saber bien. O sea, en mi caso, ponte, yo sí pasé como los dos tipos de difundir, porque como comenzamos con Jodamasa cuando yo tenía 15 años, en ese tiempo solo había la difusión por discos y de ir a golpear en la puerta radios. Y eso igual era súper desgastante, o sea, uno puede romantizarlo, pero en cambio cuando fue el boom del internet fue como, fuck you, si no te voy a pedir nunca más, va a existir lo mejor. Y luego se convierte en esta cosa que más bien te domina el algoritmo, o sea, siempre hay que ir superando, pero en todo caso creo que es mejor eso, o sea, tener una opción que no depende de nadie más que de ti. O sea, para ti es como un poco más sencillo a comparación de antes a lo de hoy. Mucho más sencillo. Y realmente lo bueno es que depende de uno. O sea, cosas con poco presupuesto sí se hacen virales, algunas porque son excelentes. Y juegan con el algoritmo, pero son cosas geniales. Totalmente. Es esta misma cuestión de seguir siendo auténticos con los contenidos que se hacen. Y por qué no, siempre sabemos hablar de la experimentación. Ir experimentando qué le gusta a tu público y qué te gusta ir produciendo a ti. Y todos hemos pasado por esa etapa de probar tipos de contenido. Nosotros mismos lo estamos haciendo en este proyecto. Somos 3 comunicadores. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Toda una carrera para el día de hoy. Pero sigue siendo complicado porque yo por ejemplo trabajo todo el día en redes sociales. Es un medio muy saturado y muy como común, diría. O sea, como que tienes una fórmula que termina siendo muy cuadrada, como en plan el hook, el guión o tal. O sea, tienes como una fórmula que te da, digamos, los pasos para hacer el contenido perfecto, pero al final es como te quita eso de que tienes que experimentar y realmente crear algo muy tuyo, ¿no? Y porque todos ya comienzan a usar lo mismo, ya no es novedoso para nadie tampoco. Dentro de lo visual, hablando ya como centrándonos, digamos, en el contenido, ¿cómo ha sido para ti manejar las redes sociales y toda la parte visual, ¿no?
pensando también que también lo tienes que adaptar, ¿no? Ujú. Y que la gente lo vea. ¿Cómo ha sido para ti trabajar eso? A mí sí me gustó bastante el mundo del Instagram y todo al inicio. El TikTok no me gusta mucho, esa dinámica, me parece que es así muy saturado, todo así, no me gusta. Pero el Instagram creo que sí me ayudó bastante a como exponer mi proyecto. Y es como que la parte estética, ¿no? Eso es una cuestión de decidir, o sea, aún así no quieras tener una estética, la tienes, entonces te toca más bien jugar con eso, o sea, porque si no estás perdiendo un nicho que también es artístico, o sea, como no es de satanizar todo lo que signifique estética, porque es a través de la estética expresas un millón de cosas igual, y es otra fase divertida de hacer cosas creativas. Yo básicamente es como que ahí me ayudó bastante mi esposa, que ella tiene un sentido muy estético, así, tiene una cultura súper grande así de temas de ropa o del mundo del espectáculo, cosas así. Y como que ella me ayudó como a sintetizar y encontrar así cómo me debo vestir, me ayudaba con las fotos, y creo que es sobre todo eso, o sea, no hay que satanizar el tema de la imagen y tampoco debes pensar que es una opción tuya, eso sí, porque ya tienes una imagen y más te vale si es algo bueno de eso. Claro, claro. Yo creo que de hecho, tener una imagen, De hecho. es que tener una imagen y, bueno, obviamente hay estas dos perspectivas de trabajarla comercialmente o como a ti te guste. Yo creo que es muy necesaria porque ayuda a que la gente te comience a identificar y narrativamente te funciona muy bien, porque a través de la ropa, a través de la fotografía, lo audiovisual, tienes la oportunidad de expresar miles de cosas más, de seguir construyendo una historia, de seguir construyendo y además de construir una leyenda, que creo que es algo que tú has logrado hacer a través de La Madre Tirana. Es ir contando estas historias a través de las letras, pero también de lo visual, lo audiovisual, de lo performático. Es la oportunidad de un artista de expresar su personalidad y su manera de ser, sus ideas, sus sueños, y creo que es muy importante y también te agradezco por expresar lo importante que es para ti el tema visual. Y nos comentabas que el día de mañana estamos grabando, hoy 10 de mayo, el día de mañana es Día de la Madre, y sale este videoclip dirigido por Iveno. Sí. Cuéntanos, saludos. Saludos, Ya estuvo Iveno. aquí Iveno, vayan a ver su episodio. Sí. Cuéntanos un poquito de qué trata ese videoclip, o qué quisieron expresar con eso, o qué recursos han utilizado. Nosotros obviamente no lo hemos visto, pero cuando esto salga ya lo tendrán disponible. Antes de eso, porque lo que dijiste se me ocurrió algo, que en el tema de la imagen también es como que hay que superar como ese complejo de que la imagen tiene que ser siempre sinónimo de belleza, así bajo los estereotipos. Y si te pones a ver las personas que han marcado sus generaciones, nunca es el canon de la belleza, siempre es alguien que viene a romper esas cosas. Entonces, de nuevo, también el tema de la autenticidad. Cuando la gente ve a alguien auténtico, le parece bello, aunque no esté dentro de estereotipos, y a vos te da esa sensación de querer ser así, y ahí comienza la moda y luego ya termina deformándose en algo feo siempre, así, porque siempre es así. Pero siempre hay la gente que viene y rompe eso y fuera del canon de lo estético igual. Entonces, no sé cómo
consejo para la gente. O sea, también siempre tienes que dejar de esos complejos. ¿Sí? Por ejemplo, Bob Dylan era el cantante de su generación y es un mal que canta así. Y hay tanta gente que canta bien, pero él es Bob Dylan y no hay nadie como Bob Dylan. Entonces, siempre tienes esos ejemplos en la historia de que es alguien auténtico el que luego te dice, no, ahora lo bello es esto. Claro, sí, después de un tiempo ya todo, como tú dices, cambia y deja de ser bonito. Pero, cuéntanos un poco más del último video que están por estrenar. Sí. Coincide con el Día de la Madre. ¿Por qué decidieron que sea en ese día? Cuéntanos. Bueno, el video lo hicimos hace unas 3 semanas más o menos para Libena, en Post. La idea era como hacer un video parecido a los de los Beatles, así de como que son, en ese tiempo eran superproducciones, pero ahora es como cuestión de salir, vamos al campo, así, filmar, así, y luego editamos de esta forma. Entonces, como un poco emulando esos videoclips de los Beatles. Y bueno, ahí es más como transmitir un poco lo que nosotros vemos en la canción, que es así como algo bien orgánico. Entonces estamos en el campo. Pero no sé mucho qué decir del video. Pero está bien chévere, me gusta full. Exacto. Claro, y he visto que has conectado mucho también con Riveno, la canción que sacaron. Vas a pegar aquí en mi cabeza. Sí, la estética también de ese video me encanta. ¿Cómo lograste conectar con Riveno? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Además de la autenticidad, o cómo es esta historia, porque, bueno, te contamos, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer nuestra tesis de comunicación con Riveno, ¿no? Y justamente hablábamos con él en el podcast que vino acá, que le hemos visto crecer un mundo, la oportunidad que ha tenido de tocar con otras bandas, con la madre, de presentarse, de abrir el concierto de la Máquina Camaleón, tantas cosas. Y creemos que justamente esta autenticidad, esta forma de ser de él, le ha llevado a esto. ¿Qué piensas de él? ¿Cómo lograste conectar con él? ¿Qué más te llamó la atención? ¿Y qué proyectos a futuro quizás? Yo oí el EP de Libeno antes de verlo en vivo, y siempre me llamó la atención lo buenas que son las canciones. Y cómo la gente cantaba, me pareció así, como que hay pocos artistas que hacen que el público de una ya cante y estén así felices y conecten. Y eso me llamó la atención. Luego le escribí y le dije que topemos para hacer una canción, y él fue a mi casa y estaba lo más emocionado como fan, así. Y estaba lo más fan igual de él. Porque todo lo que él me cuenta así de cómo es su trayectoria, cómo ha ido creciendo, es admirable. Y nada, yo no soy mucho así como de estar viendo chicos talentosos o cosas así, sino es cuestión que me cayó bien el Libeno. Quise hacer algo con él. Grandes. Alguna vez igual conecté mucho con Roberto Ávila, hicimos 2 discos con él de las Rosas de Hiroshima. Y todo fue así, más que una cuestión de si te conoces ese rato y te caes bien, todo fluye. Wow. Qué loco. Gracias, José, por estar aquí, por tu tiempo, que ha sido chévere conversar contigo. Fuera Garota, poder conversar contigo en otra ocasión y así. Parte 2. Pero gracias por tu tiempo. No sé si es que te gustaría comentar algo, dejar algo a la gente que nos escucha. No, gracias a ustedes, más bien, ha estado chévere la charla. Qué lindo. Qué bacán. Qué bacán. Gracias por sumarte a este espacio y pues también por confiar en los proyectos culturales, porque yo siento que estamos intentando todos hacer que gire pues esta cuestión. Entonces están los artistas, están los que hacen gestión más o menos, y los que quieren hacer
gestión. Más o menos. Más o menos bien. Entonces, para nosotros es muy valioso siempre que tengan esta apertura para participar porque somos un equipo. Entonces, Claro, es un ecosistema. ajá, Y yo no hay creo una que- base de datos de los artistas, así como, incluso a la hora de investigar sobre diferentes Sí. artistas que hemos entrevistado, hay como 5 entrevistas. Cuando estaba leyendo sobre ustedes, creo que 2 habían que pagar el acceso, entonces Ah, sí. tenía solo 3 mínimas, entonces Sí, Sí, esa acá base también de vamos datos. a pagar. Sí. No se crean. Así que gracias por tu tiempo, gracias por comentarnos todo eso y gracias a ustedes por escucharnos. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Como La Madre Tirana, estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, YouTube. Chévere, vayan a cachar su último álbum que está increíble. Y Qué bacán. Mi nombre es Francisco Ordóñez, me pueden encontrar como JFU Producciones. yo soy Emily Campoverde, me encuentran como Amy Dog en todos los lados. Y Yo soy Danaeda, me pueden encontrar en la ciudad de Cuenca porque no tengo redes sociales. Después de poner las redes. Por cierto, no olviden seguirme. síganme. No, mentira. De hecho, síganme tengo como si- 5 cuentas. de 5 proyectos distintos. De hecho, creo que sí. O sea, legalmente sí. Bueno, ya, X. Me encuentran como Danaeda-bajo en Instagram y estoy viendo las 2 cámaras. Voy a ver a esta para despedirme. Danaeda en Instagram, somos Humano Narrativo. Y nos acompaña José Orellana de La Madre Tirana. Gracias por estar aquí. Ya le gané el cierre a Emi que Sí, estaba sí. posteando. Humano narrativo. Humano narrativo. Dejamos precedente. Dejamos precedentes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao y